En este video vamos a ver tres formas de utilización de los motores de corriente alterna de fase dividida. Eso para tener una visión general de cómo se utilizan en la práctica este tipo de motores y, digamos, aplicaciones que son sumamente comunes en cada caso. Una de las aplicaciones, por ejemplo, vamos a ver en la cual el motor de corriente alterna de fase dividida trabaja en los dos bobinados simultáneamente. Por ejemplo, uno de estos ejemplos podría ser, por decirlo de alguna manera, incluso una piedra a afilar, podría ser, por ejemplo, para nuestro taller, podría ser también el motor del forzador, o sea, del ventilador interno de un equipo de aire acondicionado, y acá en este caso, por ejemplo, lo que tenemos es lo siguiente. La forma de condición de las bobinas sería esta. En este caso, por ejemplo, esto acá vendría a la línea de 220, 230, o sea, la tensión de la línea no importa, 230 volts. Y acá tenemos este condensador, es el que provoca, en todo caso, el desfasaje entre la corriente y la tensión en este bobinado que normalmente se le llama bobinado de arranque, como ya vimos anteriormente. En este otro caso, este sería, digamos, el bobinado de marcha. Acá en este caso los dos son bobinados de marcha porque en concreto ninguno está actuando como bobina de marcha y ninguno está actuando como bobina de arranque, sino que están cumpliendo la misma función los dos. Por lo tanto, las dos bobinas trabajan durante todo el tiempo y simplemente este condensador lo que hace es, digamos, introducir un desfasaje entre la corriente y la tensión. Este circuito acá obviamente va a ser excitado por un interruptor que no necesariamente es manual. Por ejemplo, en un aire acondicionado esto estaría conectado a un relé, por ejemplo, a un relé, y cuando se activa el relé se activan las dos bobinas al mismo tiempo. En este caso, típicamente las dos bobinas son idénticas, simplemente que mecánicamente están construidas con un desfasaje de 90 grados mecánicamente una con respecto a la otra. Y por supuesto, con eso, junto al condensador que provoca un desfasaje entre la corriente y la tensión de 90 grados, eso es lo que determina el sentido de marcha, o sea, la dirección de giro, y por supuesto es lo que hace que el motor gire normalmente. Entonces, una aplicación, vamos a resaltar el principal aspecto de cualquier OIR, es que generalmente las dos bobinas son iguales, las dos están conectadas permanentemente, digamos, a la corriente, simplemente una de ellas a través de un condensador. Ahora bien, esta es una forma muy utilizada, por ejemplo, en muchas herramientas de taller, como por ejemplo un taladro de banco, una piedra a afilar, un motor, digamos, como decimos, de un forzador de aire acondicionado. Muchos motores utilizan, digamos, este tipo, digamos, de motor de funcionamiento y por lo tanto es una de las formas más utilizadas justamente para este tipo de motor de corriente alterna de fase dividida. La otra forma de utilización de esto, por ejemplo, es totalmente similar, pero con una pequeña variante. Acá sí tenemos dos bobinas que se comportan como una de marcha y la otra de arranque. Y vamos a poner, por ejemplo, un caso típico. En este caso tenemos lo siguiente. Acá sí, a esta le llamamos bobina de marcha y esta bobina de arranque. Acá tenemos la línea 230. Y acá simplemente lo que hay es un interruptor que se llama interruptor centrífugo. Ese interruptor centrífugo lo que hace es conectar y desconectar, digamos, el bobinado de arranque. En este caso las dos bobinas son ligeramente distintas una con respecto a la otra, porque como esta bobina se desconecta después que el motor arrancó, no es necesario que esta bobina sea de construcción igual a la bobina de marcha. Típicamente tienen más o menos el mismo número de vueltas una con respecto a la otra, pero la bobina de arranque normalmente está construida con el alambre más fino, justamente porque trabaja solamente unos instantes hasta que el motor adquiere la velocidad normal. ¿Cuál sería un ejemplo de utilización de eso? Sería, por ejemplo, una máquina de cortar pasto. No es el único caso. Hay motores, digamos, de otro tipo, maquinarias comunes, hasta heladeras, por ejemplo, que funcionan de una manera similar. Pero la máquina de cortar pasto constituye, digamos, un ejemplo típico. Incluso, por ejemplo, si nosotros prestamos atención cuando apagamos una máquina de cortar pasto, vamos a ver que, por ejemplo, sobre todo en el proceso de tensión, que demora mucho más tiempo, llega un momento en que cuando el motor está girando ya a una velocidad baja, se siente un cambio en el ruido mismo, y eso es porque se cerró de vuelta el interruptor que se había abierto. O sea, en una palabra, la operativa de este motor es así. Cuando nosotros encendemos la máquina de cortar pasto, que estaría ahí sí con un interruptor manual
ubicado acá. Este viene siendo el interruptor principal. Cuando cerramos este interruptor está cerrado, el interruptor centrífugo en ese caso está cerrado, y ahí arranca a girar el motor. Arranca determinado por las dos bobinas, y cuando ya el motor típicamente está llegando, por lo menos, o llegó a alrededor del 70 o 75% de la velocidad máxima, este interruptor, por accionamiento justamente mecánico, por la fuerza centrífuga del motor, se va a abrir y desconecta la bobina de arranque de la bobina, digamos, del resto del circuito. Y por lo tanto, el circuito sigue girando únicamente con la bobina de marcha, evidentemente. ¿Ah? Entonces, este es el bobinado principal, este se construye con un alambre más grueso que el bobinado de arranque, y listo. Cuando nosotros apagamos la máquina de cortar pasto, por ejemplo, acá de vuelta entra en juego la fuerza centrífuga, y lo que va a pasar es que acá ahora nosotros abrimos manualmente este interruptor y este otro se va a cerrar luego de que el motor pierde un cierto grado de velocidad. Cuando el motor justamente está llegando a su velocidad mínima en proceso de tensión, solo se vuelve a cerrar el interruptor centrífugo. Entonces ahí vemos una forma, digamos, típica también de utilización de este tipo de motores. Y después tenemos la tercera forma de utilización de los motores de los motores de corriente alterna de fase dividida, en el cual la construcción es idéntica y funciona, digamos, cambiando de giro el motor. Una aplicación típica de esto sería, por ejemplo, un portón a control remoto, por ejemplo, o una puerta automática, como le quieren llamar, portón a control remoto, puerta automática, como las puertas también del supermercado, por ejemplo, esas que uno va, o galerías o shopping, que uno va a entrar y se abren solas. Entonces acá simplemente lo que tenemos es esto. Acá tenemos dos bobinas que son iguales entre sí. Acá tenemos el condensador que introduce el desfasaje entre la corriente y la tensión. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Acá tenemos típicamente dos relés. Estos dos relés simplemente acá se conectan, digamos, a la tensión de la línea. Voy a borrar este para tener un poco más de espacio. Y acá lo que tendríamos sería esto. Este terminal ahora viene a la línea de 230 volts. Acá tenemos los 230 volts. Y esto viene siendo, por ejemplo, relé 1, y esto viene siendo relé 2. O podríamos incluso poner, si fuera una puerta automática, por ejemplo, este es el relé de apertura y este es el relé de cierre. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros activamos el mecanismo del portón, por ejemplo, para que se abra, este relé se cierra, el relé de apertura, y acá lo que ocurre es lo siguiente: si este relé se cierra, el circuito se completa de esta manera. La corriente circula a través de esta bobina directamente hacia la línea de alumbrado. ¿Ven? Esta bobina ahora quedó directamente conectada a la línea de alumbrado, a la red eléctrica. Y por el otro lado circula una corriente a través de esta otra bobina que también, cuando llega a este punto, acá no puede continuar porque el relé está abierto, pasa por el condensador y pasa por el mismo relé de apertura hacia el otro polo de la línea. Significa que ahora esta bobina está trabajando directamente paralelo con la línea, sería esta que está acá, y esta otra bobina que está acá trabaja con el condensador de la misma manera, a través del relé. Cuando nosotros le damos la orden de cerrar, por ejemplo, el portón o la puerta automática se está cerrando, este relé evidentemente tiene que estar abierto, este otro se cierra y ahora es distinto. Ahora justamente la corriente es así, pasa a través de esta bobina directamente y continúa hacia el otro polo de la línea. Y ahora esta otra bobina es la que trabaja en serie con el condensador. La corriente es así, pasa por el condensador, vuelve hacia ella y retorna al otro polo de la línea. En este caso, estas dos bobinas son idénticas y trabajan idéntico la misma cantidad de veces, por lo tanto no puede tener ninguna diferencia entre una y otra. Un detalle importante acá en una configuración de este tipo: el motor justamente gira en los dos sentidos, evidentemente, y acá un detalle muy importante es que las dos bobinas no jamás pueden estar conectadas ni siquiera unos segundos a la línea de alimentación, porque eso determina casi irremediablemente la falla automática del motor. Es muy difícil que un motor aguante más de 5 o 6 segundos con los dos relés cerrados. Eso podría ocurrir por accidente, por supuesto, pero muy difícil que un motor aguante más de 5 segundos en buen estado con los dos relés cerrados. Yo he visto quemarse motores, lo vi, me tocó un caso a mí particularmente allá en el año 99, que hice una instalación de unas placas electrónicas en unos portones.
me tocó de que justamente hubo un fallo, digamos, en uno de los relés y directamente el relé quedó cerrado, quedó pegado, ya estaba como chispeado. Y es una larga historia, esta no la voy a contar acá, pero bueno, se chispeó, digamos, ese relé y quedó cerrado, no logró despegarse, y cuando se cerró el motor prácticamente en menos de 5 segundos falló. Después que se cambió el relé, se quiso dar arranque al sistema y se notó un sobreconsumo inmediato en el motor, se desconectó y ya está. El motor tuvo que directamente ser rebobinado, simplemente por unos 5 segundos nada más que funcionó de esta manera. Así que eso se ve que el calentamiento fue muy instantáneo que generó y se ve que, digamos, fundió fácilmente, digamos, la aislación del alambre porque provocó eso. Pero bueno, esos son detalles de cosas que pueden llegar a ocurrir, pero lo importante es ver cómo opera el sistema y bueno, la forma de operación y de conexión directamente es esa. Hoy por hoy, en muchas placas electrónicas, acá a veces ya no se utilizan tanto los relés, sino que se utilizan incluso TRIAC para el disparo, digamos, del motor, pero eso ya será tema de otro mes más avanzado en el curso. La forma sigue siendo común todavía, es la utilización de relés para, digamos, activar una bobina o la otra de manera tal de que quede conectada, digamos, a la línea de alimentación. Bueno, con esto tenemos una perspectiva de las tres formas de utilización de un motor de corriente alterna de fase dividida monofásico. Son formas típicas, con aplicaciones típicas, y bueno, más cosas veremos sobre motores en otros videos. Era todo hasta ahora.